10 productos básicos de maquillaje. A la hora de maquillarnos, existen productos los cuales no pueden pasar por alto, ya que sin ellos, este proceso quedaría inconcluso. En Ciudad Trendy, te decimos cuáles son los 10 productos básicos del maquillaje que todos deberían tener en su cosmetiquera. Número 10. Primer. Empezamos este top de productos básicos del maquillaje con el primer. Aunque muchas mujeres no lo utilizan, el primer facial es necesario para que nuestro maquillaje aguante todo el día. Por eso lo incluimos en la lista de maquillaje que no te puede faltar. Dentro de las prebases o primers, tendrás que elegir la que es adecuada a las necesidades de tu piel. El primer se aplica antes que cualquier otro maquillaje sobre la cara para preparar la piel y asegurar que el maquillaje posterior dure más y su aplicación sea más fácil y quede mejor. Asegúrate de comprar un primer que se adapte a tu piel, uno hidratante para piel seca y otro mate para pieles grasas y poros grandes. En el mercado hay primer con fórmulas para todo, para reducir los poros, controlar el brillo, reducir los signos de acné, corregir textura, suavizar líneas de expresión e hidratar. Número 9. Base de maquillaje. 촉촉함을 품은 보석 매끈 피부 베이비슈 베이. La uniformidad del color de la piel en el rostro es uno de los primeros pasos. Por eso, una base de maquillaje que se adecue a tu tono de piel es fundamental. Aunque este es un producto básico de maquillaje, no es un favorito de muchas, ya que tiende a ser espeso y graso, por lo que debemos ser cuidadosos a la hora de elegir y aplicar una base y terminar con polvo. Esta debe ser aplicada con una brocha gruesa, realizando movimientos circulares o con una brocha delgada y plana con movimientos horizontales por todo el rostro para lograr una mejor cobertura. Actualmente, se utiliza una base del color de tu piel y otra un poco más oscura para perfilar el rostro. Número 8. Paleta de corrector. Jesús, y hoy voy a estar maquillándome con mi paleta de correctores, que es esta. El corrector es fundamental si tu propósito es corregir imperfecciones. Un corrector te ayuda a disminuir la apariencia de ojeras, granitos, rojeces y manchas. Si quieres iluminar tu rostro, además de cubrir imperfecciones, es recomendado aplicar un tono más clarito que el tono de tu piel. Existen en muchos colores, subtonos y presentaciones. Pueden ser en tonos cálidos o fríos y presentaciones en barra, con aplicador o tipo pasta. Todo depende de tus necesidades y gustos. Si no conoces muy bien tu piel y aún no identificas, por ejemplo, el color de tus ojeras, lo recomendable es acercarte a farmacias y centros de belleza que te ayuden en la búsqueda del tono perfecto. Número 7. Paleta de sombras. Esenciales del maquillaje y un producto básico del maquillaje por excelencia, bien sea de día o de noche. Este producto es necesario ya que hay muchas chicas que no se aplican sombras porque simplemente no les gusta o porque no están acostumbradas. Sin embargo, la sombra se utiliza generalmente en maquillajes más estructurados y profesionales. Se debe ser muy cuidadosa a la hora de aplicarla, ya que una mala combinación, exagerar la cantidad del producto o no aplicarlo de manera correcta podría causar un caos total. Una paleta de sombras es mucho más útil, aunque un poco más costosa que una sombra individual, ya que estas traen diversos colores, permitiendo así la combinación entre los mismos. Actualmente, el mundo del maquillaje está siendo dominado por sombras en tono tierra, dorados, marrones y negros. Número 6. Delineador. En lápiz o líquido, el delineador le dará protagonismo a tu mirada. Para principiantes, intenta que de preferencia sea a prueba de agua para evitar que con el paso del día se arruine. Dependiendo del tamaño de tus ojos, puedes delinearlos de diferentes formas para acentuar tu mirada.
tanto como para los ojos grandes o pequeños, el delineador es un producto que se volverá imprescindible en tu maquillaje de diario. Si bien los delineadores ya traen aplicador, puedes usar un pincel fino si así te sientes más cómodo. No te preocupes si no te queda bien en tu primer intento. Al principio cuesta y te mancharás un poco. Pero algo que puedes hacer para no perder tiempo es poner un poco de vaselina alrededor de tus párpados, en las áreas que no quieres manchar, para que sea más sencillo limpiar si cometes algún error. Número 5. Rizador. Si alguna vez has visto esta peculiar herramienta, seguro que te estás preguntando para qué sirve. El rizador de pestañas tiene un mango parecido al de las tijeras que al presionar cierra dos gomillas. Estas gomillas curvan tus pestañas y tras 10 segundos lucen más largas y rizadas. Utilizarlo tiene su truco. No todos nacemos con pestañas enchinadas, curvas y perfectas. Algunas debemos ayudarnos con el rizador y por eso creemos que es uno de los 10 productos básicos del maquillaje que todos deben tener. Número 4. Rímel. Para continuar y seguir dando una mayor profundidad a tu mirada, sí o sí debes usar rímel. Si quieres un efecto duradero, usa uno a prueba de agua. Definitivamente un producto que todas deberíamos tener. Es súper necesario, básico y esencial, además de causar efectos impresionantes al aplicarlo. Necesario a la hora de un maquillaje de día, de noche o simplemente como un maquillaje natural. El rímel hace que nuestros ojos luzcan más vivos y notorios porque se encarga de definir, espesar y oscurecer las pestañas. Número 3. Cepillo y lápiz de ceja. Entre diversos productos en el mercado, para maquillar las cejas se encuentra el cepillo y lápiz de ceja. La más recomendada para maquillar tus cejas de manera perfecta y profesional, lo que es imposible sin un pincel diseñado para realizar este trabajo. Las cejas son una de las facciones que mejor definen nuestro rostro. Si lucen despobladas, con distinta forma o descuidadas, o simplemente quieres lucir unas cejas perfectas de manera natural, es hora de obtener un producto para maquillarlas. Siempre busca un tono marrón, sin importar que tus vellos sean negros. Esto las hará lucir más naturales. Número 2. Rubor. Otro producto básico de belleza es el blush o rubor. Un básico del maquillaje desde hace varias décadas. Este producto continúa teniendo gran utilidad. Nunca pasará de moda, puesto que es el encargado de darle color a nuestro rostro, por lo que se posiciona en número 2 en este top 10. Tanto el rubor como el bronzer deben ser aplicados con pinceles específicos. El primero se aplica con una brocha tupida, es decir, redonda, y el segundo se utiliza con una brocha plana, generalmente en forma de abanico. Número 1. Labial. 11 must-have shades. Kitty Cat Matte Lip. Sin duda es un producto básico de belleza, por eso está en el número 1. Utilizado desde hace años atrás, en la actualidad sigue siendo uno de los productos más pedidos. Caracterizado por la diversidad de colores y texturas, podemos crear muchos looks divertidos y variados solo cambiando nuestro color de labios. El labial sirve para darle color y resaltar los mismos. Actualmente, los más pedidos son tono nude, es decir, tonos piel. Estos se pueden encontrar en tonos carne, durazno, rosa y en diversas texturas como mate y brillante. También se encuentran con diversas funciones, dependiendo si deseas unos labios más grandes, más carnosos o más delicados. Lipsticks I designed for CoverGirl. It feels pillowy, soft like a